Este programa es presentado por Inverfin. Muy buenas noches, bienvenidos a Paso Firme. Aquí estamos con un capítulo, con una edición más, un tema apasionante, el desarrollo y la transformación del Chaco paraguayo a través de las infraestructuras viales. Nuestro invitado nos acompaña esta noche, el doctor Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. Doctor, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte, Gerardo, a la audiencia de A Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones. Un gusto enorme estar aquí en una casa muy querida para mí. Gracias, doctor, por acompañarnos. Igualmente el gusto es nuestro. Bueno, y hoy en la actualidad, en el presente, el Chaco, después de tanto tiempo, siempre se ha dicho el Chaco ha sido olvidado, dejado de lado por tanto tiempo, el tema de las situaciones. ¿Qué es lo que hizo, doctor, el clic para que de repente ahora sí el Chaco esté en la consideración del gobierno nacional para que se puedan hacer todas estas vías de comunicación? En primer lugar, es la voluntad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que tiene un corazón muy especial y una vocación de integrar al Chaco paraguayo realmente a lo que es el sentido de identidad del paraguayo. No se olviden que sus antepasados tuvieron mucho que ver con la guerra del Chaco. De hecho, aquí en la zona de Pitiantuta, en el Fortín Carlos Antonio López, Pitiantuta, su abuelo que estuvo al cargo de la caballería en ese lugar, estaba un busto de él, don Victoriano Benítez Vera. Después tenemos a Trifón Benítez Vera, su tío abuelo, que cayó con Ábalos Sánchez en el avión en la zona de Ábalos Sánchez. O sea, él tiene un arraigo muy personal desde niño. Él recorría con su padre el Chaco paraguayo, así que conoce bastante bien y ama mucho el Chaco paraguayo y especialmente valora el esfuerzo de los pueblos originarios, de los pioneros y de los excombatientes que lucharon para que el Chaco sea paraguayo. Entonces, es un compromiso histórico que tenemos en este gobierno de darle al Chaco la mayor infraestructura posible. Sí, además de esa razón, de ese trasfondo histórico, creo que también, o sea, el Chaco es una zona productiva, la producción que justifica también estas inversiones, la decisión, la voluntad del presidente, la suya como ministro seguramente, y lo otro yo plantearía también, instalaría la pregunta ahí, la cuestión de recursos, o sea, fondos, préstamos internacionales, o sea, hay que tener también los fondos para hacer. Uno, la decisión de invertir mucho en lo que es la conectividad regional, en la cual el Chaco tiene un rol protagónico por su ubicación geográfica. Vecinos con Brasil, por un lado, Bolivia, Argentina. Tenemos a todos los vecinos que tiene Paraguay de una forma contactada a través del Chaco paraguayo. Sí. En segundo lugar, lo que mencionás, la disponibilidad de recursos, los entes financiadores están ávidos de ayudar a intervenir. Tenemos hoy en día la disposición de mayores recursos para infraestructura y entonces obviamente no es que se deja de invertir en la región oriental, pero se invierte mucho más en porcentaje de lo que históricamente se ha invertido hoy en día también en el Chaco paraguayo porque es Paraguay. Sí. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Antes de ir a la pausa, ministro, en estos momentos, ¿cuántos proyectos están en ejecución acá en el Chaco? No sé exactamente cuántos proyectos, pero son 10 por ahí. Por ahí. Y son megaproyectos. Perfecto. Pausa, señores. A la vuelta vamos a desarrollar ya tema duplicación de la ruta Traschaco, la ruta bioceánica, acueducto y otros.
Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Estos servicios podés gestionar desde tu smartphone sin salir de casa. Pagá servicios básicos, realizá giros y carga de saldo marcando asterisco 555 numeral CEN. Desde mi cuenta .tigo.com.py pagá online tus facturas de telefonía, TV e internet. Podés consultar a través de nuestros canales digitales o en ayuda.tigo.com.py. Utilizá nuestros canales de atención y ventas digitales para conocer todo lo que podés hacer. Tigo, en todo lo que te mueve. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme con el tema desarrollo y transformación del Chaco paraguayo a través de las infraestructuras viales. Nuestro invitado, el ministro de Obras Públicas, doctor Arnoldo Vins. Vamos a pasar ya directamente al tema de la duplicación de la ruta Transchaco. En realidad, en principio se habló de la reconstrucción de la Transchaco, pero más adelante ya surgió la idea de la duplicación. Entonces yo dije, bueno, si se duplica el costo también. Doctor, pero esto ya está en plena ejecución. Es así, en el año 2016 se quiso licitar a través de proyecto con la ley llave en mano, eso fracasó. Se intentó. Se intentó, el Ministerio de Hacienda en aquel momento, digamos, consideró que era demasiado costoso hacerlo a través de esa ley. Imagínense, del 2016 a esta parte pasaron casi 4 años donde la ruta hacía metástasis por todos lados, ¿verdad? O sea, especialmente el lote 5 y 6, que son los más castigados en sus condiciones. Y bueno, trabajamos con los ingenieros y con los entes financiadores, se logró un préstamo compuesto entre BID, 160 millones de dólares, CAF, 400 millones de dólares. Tenemos un préstamo de 560 millones de dólares para la reconstrucción de la ruta Transchaco. Aparte de eso, ¿Fondo Nacional también o no? No. Exclusivamente externo. Eso es fondo exclusivamente externo a través de un préstamo aprobado por el Congreso. Justamente nos tocó en la última sesión que estuve yo como senador aprobar todavía en el Senado y luego pasó la Cámara de Diputados y se promulgó. Sí. Eso fue en el 2018. De ahí en adelante se trabajó en cómo hacer esa reconstrucción. La ruta Transchaco hoy en día muy castigada, la actual ruta ya venció su vida útil por lejos. La cantidad de carga que transita por la ruta Transchaco superó la capacidad de lo que se tenía invertido. Y bueno, en los debates con los ingenieros hemos llegado a la conclusión que iba a ser mucho mejor hacer una nueva ruta al lado de la existente, especialmente en lo que son los primeros 6 lotes, desde el kilómetro 50 que arranca el proyecto, ahí en Cerrito, hasta Villa Choferes, el kilómetro 450. Son exactamente 400 kilómetros en 6 lotes que va a ir una nueva ruta desde el corazón del Chaco, mirando a la derecha, yendo a Asunción, se construye el carril nuevo de la ruta Transchaco. La duplicación. La duplicación. Mientras se transita por la actual y se trata de mantener en un estado lo más confortable posible. Realmente ahora con los consorcios que están en el lote 5 y 6, hemos ajustado los términos y ellos tienen que mantener en bache 0. Sí. Ahora van a intervenir otra vez en mantenimiento y reparación de los baches que van surgiendo. Pero el lote 7 y 8, que es de Villa Choferes a Mariscal y los accesos a las colonias, se trabaja con el concepto original de la reconstrucción de la carpeta existente. La ciudadanía que ya hace el tramo desde Cruce, Loma Plata hasta Loma Plata, ya está observando cómo es esa dinámica. Finalmente se reutiliza todo el material de piedra y de carpeta asfáltica existente, se amplía porque la ruta actual tiene 6,5 metros de ancho sin banquina asfaltada, eso pasa a 7 metros de rodadura,
más 2,5 metros cada lado. O sea, ahora se va a trabajar, lo primero es en una base de 12 metros de ancho, la primera carpeta asfáltica, eso incluye la banquina, y luego viene la carpeta de rodadura con un asfalto con polímero, que es un asfalto de resistencia especial encima, muy parecido a lo que ustedes están observando en la bioceánica. Es parecida, digamos, el ancho y el tratamiento, digamos, asfalto en lo que va a ser la nueva ruta Transchaco. Sí, más los accesos. Más los accesos, Ya. así mismo es. Lo importante también con esto, doctor, siempre ustedes seguramente están lidiando con el tiempo, más allá del tiempo del clima, digamos el tiempo de los plazos para realización de la obra, entrega de la obra y el tiempo también después, digamos A medida que entran en contrato los consorcios, la empresa que gana su lote, que son ahora ya 4, cuando le damos la orden de inicio, como fue con el lote 5 en diciembre, creo que el lote 6 en enero por ahí empieza a correr su cronómetro de 24 meses. En 24 meses tienen que tener su ruta terminada, o sea, en 2 años de obra, a medida que se le da orden de inicio. El lote 8, que son los accesos a las colonias, ahora en estos días se le da oficialmente la orden de inicio, porque tenemos ya la fiscalización también contratada. El lote 7 de Villa Choferes a Mariscal todavía no tiene orden de inicio, están en la etapa de movilización, de instalación de su campamento, de hacer el diseño final de la obra. Cuando se le da la orden de inicio de ahí, 24 meses tienen para terminar su tramo y luego el contrato establece 4 años más de mantenimiento de ese tramo, lo que significa que ellos mismos, cada uno en su tramo, va a hacer el control de peso, el seguimiento, la limpieza de toda la franja de dominio. O sea, va a ser una ruta muy agradable, muy segura para el tránsito y también hermosa para la vista. Mariscal Estigarribia, La Patria, no se va a tocar. Mariscal Estigarra, ese tramo se terminó recientemente de arreglar, esos 3 pedazos que faltaban. Lo que ahí se está ampliando es el contrato justamente de mantenimiento y de La Patria Infante también. Ya. Lo importante también ahora con el trabajo de la duplicación de la Transchaco es que se está generando mucha fuente de empleo, de trabajo, incluso gente, o sea, mano de obra local. Estoy recorriendo todos los campamentos. Ahora justamente que tuvimos algunos días de llovizna, me tocó recorrer cada uno de los campamentos a ver si cumplen las normas sanitarias, si cumplen con todo lo establecido, cómo están con el tema mano de obra. Y todos tienen un promedio de entre 30 o mínimo 20% de su mano de obra es local. Gente de la zona, de Irala Fernández, de la zona de Cruce Loma Plata. De comunidades indígenas, pueblos comunidades indígenas, mujeres. En Carmelo Peralta. Muchísima mano de obra local. Entonces, solamente en la ruta Transchaco, cuando estos 4 lotes estén, incluyendo el lote 7, activos, nosotros tenemos un promedio de 300 cada uno de los lotes mínimo activo. El lote 6 va a tener 400 personas directamente, eso sin contar la persona que viene a lavar la ropa, la cocinera que hace la comida. O sea, hay una serie de efectos de derrame adicionales en materia de mano de obra. Y bueno, imagínense, muchas mueblerías o otros negocios en las colonias tienen abundante trabajo mediante los campamentos, establecerlos. Hay muchísima mano de obra realmente que genera. Proveer insumos. Proveer insumos, sí. Todo eso. Y las empresas, en su mayoría empresas nacionales, bueno, en la bioceánica hay una empresa brasilera. También. La bioceánica es un consorcio paraguayo-brasilero, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces ahí tenemos más de 1.200 personas directamente trabajando. Ahora estuve viendo algunas de tus imágenes de tu recorrido hasta Carmelo Peralta y realmente es impresionante ver la cantidad de máquinas y de gente trabajando en una ruta prácticamente nueva como es esa ruta. Todo el levantamiento del terraplén, lo que significa eso, va a cambiar totalmente la fisonomía del Chaco paraguayo con esa ruta. Sí, doctor, la modalidad de trabajo de ustedes es ir, digamos, haciendo por tramo. Hacen un tramo, entregan ese tramo y así van avanzando. ¿Esos tramos que se entregan, se hace una auditoría, por ejemplo, o...? Sí, es así. Tenemos fiscalización. La fiscalización acompaña todo el proceso. La ruta bioceánica en ese caso tiene una dinámica diferente porque está con un contrato llave en mano donde los tramos se establecen en el contrato y es con los entes financiadores, los bancos que financian. Esa es una dinámica en la cual el Estado paga a la empresa o al consorcio cuando termina el tramo.
termina el tramo 1 de los 20 que tiene y ahí mismo el Estado paga a los bancos que financiaron al consorcio a través de emisión de bonos y demás. Entonces, ahí recuperan los bancos el dinero que prestaron a las empresas. Sí. ¿Cuál es el plazo, digamos, para la culminación de la Transchaco, la duplicación? La duplicación de la Transchaco, bueno, tenés que tener en cuenta que están pendientes los llamados de los lotes 1 al 4, que estamos terminando los ajustes del pliego de bases y condiciones con CAF, que es el que financia los lotes 1 al 4 y el 7 y 8. El 5 y 6 está dentro de lo que es el préstamo del BID y los otros 6 lotes están dentro de lo que es el préstamo de la CAF. Como dije, 160 al BID, 400 millones de dólares CAF. Entonces, los lotes 1 al 4 en los próximos días suben al portal de contrataciones públicas el llamado y van a ser cada uno en pedazos aproximadamente de 60 kilómetros, como es un poco la dinámica actual, en 8 lotes toda la ruta Transchaco. Y bueno, eso esperamos tener en obra, si todo sale bien, para fines de este año 2020. Entonces, cada uno a medida que va arrancando tiene 24 meses para terminar su tramo. O sea, la reconstrucción total de la ruta Transchaco del kilómetro 50 hasta Mariscal Estigarribia, tenemos que tener en cuenta que tiene que terminar allá. Los primeros van a ir terminando en el año 2021, los otros en el 2022. Sí, eso incluye la vía anterior, o sea, la que actualmente tenemos, ¿esa también se va a reconstruir? Bueno, lo que incluye es que durante el proceso de construcción tiene que mantener operativa la actual. Después vamos a analizar en qué condiciones queda después de todo el proceso de construcción la actual ruta Transchaco. Si da las condiciones, por ejemplo, ojalá sea posible, por lo menos desde Asunción o desde Cerrito hasta Pozo Colorado, que esté en bastante buenas condiciones esa ruta, que se pueda tener un sistema ya de duplicación en marcha, que al ir del Chaco a Asunción vaya por la nueva ruta y al subir al Chaco venga por la actual. El lote 5 y 6, que es el que mayor maltrato ha tenido históricamente y que no tiene muy buenas condiciones, tenemos que analizar cómo queda después de todo esto. Acuérdense que toda la piedra, todo el material viene por la ruta. Cada vez hay más movimiento de carga, cada vez se planta más soja en el Chaco y eso todo sale de una u otra forma también. La carne, la leche. Todo usa la ruta. Bien, doctor, vamos a hacer una breve pausa. Ustedes también, a los televidentes. Nosotros en el siguiente bloque ya nos adentramos en lo que es el trabajo de la ruta bioceánica y el proyecto acueducto que, bueno, seguimos soñando con el proyecto acueducto. Pausa, ya volvemos. Anda a la cocina por más pan, porfa. Ya voy. Cocido Quemado Don Fernando es una marca de Arcoíris, industria alimenticia. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Estamos de regreso aquí en A Paso Firme con nuestro invitado, el ministro de Obras Públicas, doctor Arnoldo Vins. Y en todo lo que el Chaco ha sido olvidado, ministro, el Alto Paraguay, otra vez era el fondo, el patio trasero del Chaco, y hoy está llegando el pavimento al Alto Paraguay. Sí, se tienen ya los primeros 30 y algo kilómetros de ruta con carpeta asfáltica en el Alto Paraguay. La ruta bioceánica para fines de este año estaremos orillando ya más de 100 kilómetros, fines de este año 2020. Es la ruta más grande en envergadura
como una obra que se está construyendo en América Latina en este momento, y es esta ruta, la ruta bioceánica, que está llamada a ser algo así como el canal de Panamá sobre tierra, en el sentido que va a unir como un corredor los dos océanos. Ministro, si decimos, tanto se dice que en realidad Brasil es el gran interesado en este tramo, ¿Brasil aporta algo? Bueno, todo lo que construimos dentro de nuestro territorio, Gerardo, es nuestra responsabilidad. Lo que aportan es mucho interés en que se haga y te digo, no solamente Brasil, uno de los grandes interesados, y me tocó conversar con el presidente Sebastián Piñera, es Chile. Chile está demasiado interesado, tal es así que muchos empresarios chilenos, aunque muchos chaqueños no se dieron cuenta, ya recorrieron toda la traza de la bioceánica, ya compraron ciertos lugares estratégicos en la traza de la bioceánica en Paraguay a los efectos de instalar una serie de situaciones o comercios a lo largo de la ruta bioceánica, porque ven esta ruta va a ser realmente una ruta que va a instalar la conectividad con Brasil. Brasil está en un océano, Chile está en el otro, entonces Chile tiene mucho interés de atraer todos esos productos a sus puertos, a las costas del Océano Pacífico, lo que hoy en día está colapsado en Brasil. A veces hay colas de hasta 100 kilómetros de camiones que no pueden ir a bajar su producción en Santos o en el puerto de Paranaguá en Brasil, en el Atlántico. Entonces, hay una producción muy grande en la zona de Mato Grosso que va a circular a través del Chaco paraguayo y llegar a través de Argentina a Chile. Entonces, va a ser un gran corredor de logística, ida y vuelta, ida y vuelta. O sea que en Carmelo Peralta hay que instalar no solamente el puente, sino probablemente un puerto también allí, sí, porque lo que baja de Brasil, de Corumbá, de repente puede seguir por tierra. Y hay varios proyectos, hay grandes emprendedores y que ya compraron gran parte del territorio. Andá a tratar de comprar un lote ahora en Carmelo Peralta y vas a ver lo que te pasa, ¿verdad? Te vas a asustar. Hoy en día el valor inmobiliario, el tratar de conseguir una propiedad en Carmelo Peralta te da una pauta de lo que está por suceder. O sea, los ojos de los grandes inversores están puestos hoy en Carmelo Peralta y van a instalarse también en Pozo Hondo. Atención a la gente de ese lado. De la otra cabecera. La otra cabecera de este corredor dentro de Paraguay, que también es la frontera en ese caso con Misión La Paz, Argentina, la provincia de Salta. El corredor va a generar dos grandes polos de desarrollo y va a atravesar el polo de desarrollo en el Chaco Central. Entonces va a ser un corredor que conecta y que potencia dos puntos de triple frontera en Paraguay. Pozo Hondo es un punto muy olvidado también hace mucho, aunque ya tiene un puente, pero las instituciones del Estado casi estuvieron ausentes hasta hoy. Como decís, tenemos que instalar en la cabecera de ambos lugares todas las instituciones públicas que tienen que ver con eso, aduanas, puertos, migraciones, Senaxa, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con paso de frontera y de los productos. ¿El proyecto de la construcción del puente en Carmelo Peralta a Puerto Montiño? Bueno, tenemos ya la adjudicación hecha. Este viernes de esta semana la empresa ya presentó todos los documentos para la firma del contrato y les doy acá la primicia a RCC que este próximo lunes en el ministerio junto con la gente de Itaipú y las empresas y las autoridades departamentales y municipales, ojalá que puedan estar, vamos a firmar el contrato con el consorcio que ganó la licitación para hacer el diseño final de la obra que va a ser el puente, la fiscalización de la construcción del puente y el catastro, que es la liberación de toda esa zona donde va a ir la cabecera del puente en ambos lados. Así que ese consorcio, que es un consorcio paraguayo, dos empresas paraguayas y una empresa brasileña, a partir del lunes va a recibir la orden de inicio para ir a hacer el trabajo. El primer producto que nos tiene que entregar es el diseño final de la obra del puente. Con ese diseño final, el Ministerio de Obras Públicas llama a licitación la obra del puente, que esperamos que sea fines de este año o principios del año que viene el llamado para la obra. Y bueno, eso financia Itaipú, por eso Itaipú es parte de todo esto. Y le damos una gran participación al municipio de Carmelo Peralta, que es la institución intermediaria entre Itaipú, el Ministerio de Obras Públicas
y las empresas que van a estar trabajando. Sí, el proceso, el avance de la obra, los tramos Carmelo Peralta, Loma Plata, que son casi 300 kilómetros, ¿cuándo concluye? Y luego, ¿cuándo empieza el segundo tramo, que sería Picada Histórica, Mariscal Estigarribia, empalmando con la Picada 500? Los 277 kilómetros que tiene este tramo 1, como lo llamamos, desde Carmelo Peralta hasta Loma Plata, deben concluir en abril del año 2022. Tienen su cronograma de ir entregando los tramos. Para esa fecha va a ir terminando el tramo, la última inauguración que vamos a hacer de estos tramos va a ser el 9 y el 10, perdón, el 10 y el 11, sí, donde se encuentran de los dos extremos que van yéndose a la mitad, ¿verdad? Que queda un poquito más hacia allá de Centinela, ahí va a ser el punto de encuentro donde se juntan la ruta que va viniendo de Carmelo y la que va de Loma Plata. El tramo 2, como lo llamamos, que tiene que llegar desde ahí donde baja hacia Loma Plata hasta Mariscal Estigarribia, es un tramo que en este momento nosotros estamos observando qué disponibilidad de recursos tendríamos para completar, porque ¿de qué sirve conectar a Loma Plata si todavía no llegamos hasta Pozo Hondo? Ya estamos en la fase de avances con el puente. En este momento nosotros, si no tenemos suficientes recursos como Estado paraguayo, nosotros estamos tomando la decisión de iniciar el tramo 3 primero, que es de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya tendríamos la conexión por vía asfáltica, capa asfáltica hasta Loma Plata. De Loma Plata, vía línea 1 y ruta Transchaco, tenemos asfalto hasta Mariscal. Sí. Y de Mariscal a Pozo Hondo es el tramo que no tendríamos todavía conexión. ¿Por la 500? Por la Picada 500 y pasando por Cruce Don Silvio, ¿verdad? Que es el lugar donde se conecta finalmente con Pozo Hondo. Son 227 kilómetros en total, el lote 3, y estamos terminando los últimos debates con el Ministerio de Hacienda, cuál va a ser la figura jurídica con la cual lo vamos a hacer. Si vamos a hacer llave en mano, ese proceso previo lleva más tiempo. Luego, cuando está en cronograma, ustedes están viendo cómo está avanzando esa obra. Pero tendríamos la posibilidad dentro de esta contingencia del COVID de poder conseguir recursos de organismos financiadores que nos quieren dar recursos. Y si eso sale bien, podríamos llamar a través de nuestra ley 2051 un llamado a licitación. Ya tenemos el prediseño para esa obra. Y si todo sale bien, mitad de este año podríamos tener entre 120 y 150 millones de dólares disponibles de un crédito específicamente ya para iniciar. Entonces queremos empezar desde Mariscal, podríamos dividirlo en dos lotes de 50 a 60 kilómetros, ya llegaríamos a la mitad del tramo. Y según el ministro de Hacienda, para fin de año podría el Estado paraguayo conseguir otro préstamo para hacer la siguiente parte. Entonces dividiríamos el lote 3 o el tramo 3 de la vía oceánica de Mariscal a Pozo Hondo en 4 pedazos, así como estamos haciendo la ruta Transchaco, a los efectos de que la obra tenga una dinámica correcta, que las empresas paraguayas principalmente tengan la capacidad, como lo están demostrando en la ruta Transchaco, de poder hacer una buena obra. Entonces nuestra obsesión en este momento, Gerardo, es acelerar el tramo de Mariscal a Pozo Hondo. Con eso ya la ruta va a poder funcionar. Y más adelante, cuando el Estado paraguayo tenga recursos para hacer el tramo 2, podemos completar esa línea recta que muchos también quieren que se haga, pero tenemos que ir por la prioridad y darle funcionalidad a ese tramo. Perfecto. Señores, nosotros vamos nuevamente a una pausa. Luego se viene proyecto Acueducto, se viene Pilcomayo, Ruta de la Leche y varios otros proyectos más, algunos en ejecución, otros todavía en carpeta. Pausa, señores, ya volvemos. Siempre que necesitamos demostrar que estamos conectados a una causa, salimos a las calles. Pero hoy, para demostrar que estamos unidos, quédate en casa. Que nuestros colaboradores están trabajando para acompañarte en las llamadas más importantes. Para que la información no falte. Para que no te sientas solo.
para que estemos juntos cuando más lo necesites, para que la distancia se acorte, para que la educación continúe en todo el país, para que sigas conectado desde tu casa y para que hoy, más que nunca, todos los paraguayos nos unamos. Contigo, Paraguay. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Y seguimos la charla aquí con el doctor Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en A Paso Firme, desarrollo y transformación del Chaco paraguayo a través de las infraestructuras viales. Y bueno, esperemos que parte de esto sea el acueducto. Queremos que ya deje de ser sueño, que sea una realidad, doctor. Es un plagueo, ya un reclamo de larga data. Doctor, con el acueducto, ¿se está rehaciendo lo que ya se hizo o realmente se está haciendo en una fase final, de pruebas finales con las válvulas? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? En este momento estamos tratando de hacer funcionar el acueducto y es un desafío no menor. Ustedes saben que el contrato se firmó en el año 2012, finales del año 2012, se pagó el anticipo en enero del 2013 y han pasado 8 años de ese momento. Y este es un año de muchísima sequía en el Chaco paraguayo. Se está sintiendo la carencia de agua potable en muchas comunidades. Las fuentes de provisionamiento de agua están cada vez más limitados. Cada vez es mayor la cantidad de personas que viven y utilizan agua en el Chaco central especialmente. Entonces necesitamos urgentemente darle solución. Hemos tomado ese compromiso entre varios compañeros de trabajo del ministerio y me estoy turnando con mi viceministro cada fin de semana, o estoy yo acá encima del tema o el viceministro de Obras. Entonces, hasta que funcione el acueducto. Dios quiera que para fines de junio, principios de julio, esté funcionando el acueducto, que llegue el agua potable a Loma Plata. Estamos bombeando ya desde Puerto Casado. La semana pasada hemos sobrepasado la mitad, que es el 101. En total son 202, casi 203 kilómetros hasta Loma Plata. Y bueno, estamos instalando, ustedes tienen que saber que durante toda la traza, cada 500 metros hay una válvula de aire, luego la válvula de agua. Cada uno de esos significa esa instalación de esos anillos de seguridad a las válvulas. Eso para que el agua pueda realmente fluir como corresponde con el desnivel, con el sistema de bombeo desde Casado hasta acá. Se fueron reparando las pérdidas que hubo en el tramo hasta el 101. En este momento se está atacando las últimas pérdidas que tuvimos en el 93, 95. Ya el agua pasó hasta el 104 en el último bombeo que hicimos. Y esta semana esperemos martes, miércoles a más tardar volver a bombear y ver si avanzamos hasta la siguiente válvula grande que tenemos en el 122 y luego tenemos el desafío de pasar el estero Yacaré y luego llegar hasta la válvula antes del paso por la vía oceánica del acueducto, que es en el 174. Estas válvulas son importantes porque permiten que cuando por alguna razón se tenga que digamos, parar el sistema de bombeo, no toda el agua vuelva a atropellar a la base en Casado por el desnivel. Entonces, para que el acueducto tenga menos golpes de esa presión y que el agua se pueda optimizar lo más posible. Entonces, esperamos que llegue a Loma Plata. Ya hicimos esta semana pasada la conexión en Loma Plata para entrar
hasta los dos grandes reservorios en total 2.500.000 litros en Loma Plata. Y bueno, estamos ya en la línea Loma Plata, Filadelfia, Neuland, se ha aprobado, está funcionando bien. En estos días vamos a aprobar la línea que va hacia Lolita para que esa fase 2 esté también lista para cuando llegue el agua ya pueda entrar en funcionamiento. Y la otra novedad, que la fase 3, el tramo 3, ya tiene contrato, también fiscalización activa desde esta semana desde el Ministerio, y eso genera las conexiones en más de 40 comunidades indígenas que van a tener todas las conexiones domiciliarias, o sea, hasta la casa. ¿Y esa fase 3, esas conexiones, doctor, ya se está...? Eso ahora va a empezar el contrato, es el mismo consorcio que hizo la fase 2, que está instalado ahí en la zona de Cruce Pioneros. Ese mismo consorcio va a tener a su cargo y ellos han hecho una gestión magnífica. Nuestro gran desafío, Gerardo y teleaudiencia, es el tramo 1, que son esos 203 kilómetros desde Casado hasta Loma Plata. Ahí hay mucha historia enterrada en estos 8 años, muchas luchas, sequías, inundaciones, excusas, trabajos mal hechos, y toda esa historia estamos tratando de ir corrigiendo con las pruebas, viniendo ya desde Puerto Casado, en este caso, con el sistema de bombeo. Así que cuando lleguemos a pasar la vía oceánica, que es ahí por el 170 y algo, 180, de ahí nos faltan menos de 30 kilómetros para llegar a Loma Plata, y va a ser bastante rápido ese desafío. Una vez que pasamos ese paso, ya se va a oler el agua potable llegando a Loma Plata. En estos momentos es difícil, es imposible ponerle fecha de entrega. Es imposible, hay tanta sorpresa que encontramos tramos que supuestamente habían cañería y no llegaba, y nos encontramos de repente que había un pedazo de 14, 15 metros totalmente, un tubo terminó allá y la otra empresa empezó allá, un contratista que tuvo 10 o 15 subcontratistas, cada uno con su historia, con sus problemas, y bueno, eso vamos subsanando ahora de forma secuencial desde Casado a Loma Plata como para darle continuidad a la solución. Las últimas válvulas y accesorios están llegando ahora como para tener todo listo y en funcionamiento. La planta en Casado también tuvo sus inconvenientes en estas pruebas y estamos ajustando con las obras complementarias de la bioceánica para que todo eso funcione bien. Muy bien. En el siguiente bloque, señores, vamos a hablar del Pilcomayo, ¿sí? El canal paraguayo, la sedimentación, la colmatación del río, la cuenca del Pilcomayo, proyecto también la ruta de la leche y otros accesos también que se tienen previsto acá por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hacemos una pausa aquí en A Paso Firme, luego volvemos. Estos servicios puedes gestionar desde tu smartphone sin salir de casa. Pagá servicios básicos, realizá giros y carga de saldo marcando asterisco 555 numeral CEN. Desde mi cuenta.tigo.com.py pagá online tus facturas de telefonía, TV e internet. Podés consultar a través de nuestros canales digitales o en ayuda.tigo.com.py. Utiliza nuestros canales de atención y ventas digitales para conocer todo lo que podés hacer. Tigo, en todo lo que te mueve. De vuelta aquí en A Paso Firme, señores. El Pilcomayo siempre ha sido también un dilema, un desafío para el Chaco. Era una manera también de ingresar agua para este territorio.
Y bueno, ahora con su gestión, señor ministro, creo que el Canal Paraguayo está ingresando de manera permanente ya casi durante un año agua al territorio paraguayo. Sí, más de 275 días, pero va a tener que tener una interrupción para hacer ciertas tareas, eso es normal, porque con las aguas no se puede trabajar con las máquinas y hay zonas o tramos que cada vez que ingresa el agua, obviamente nadie quiere los sedimentos, Gerardo. Pero el Pilcomayo es, en el mejor de los casos, 14% de lo que te viene de sedimento, o cuando vienen las riadas llega a ser 30% de lo que te viene, no es agua, es sedimento, es arena, arenilla del Pilcomayo. Todo el mundo quiere agua y nadie quiere sedimento. Nadie quiere sedimento, así es fácil, ¿verdad? Dame el agua pero no me dejes ningún sedimento, y no funciona así el Pilcomayo. ¿Cómo manejamos el sedimento? Ese es el tema, entonces la distribución entre ambos países también en ese sentido tiene que ser equitativa. Compartido. Claro, porque si instalas un sistema de filtros para que un país tenga todos los sedimentos y el otro país el agua, eso no va a funcionar. Entonces, el desafío, ¿por qué todos los años se tiene que hacer trabajo en el Pilcomayo? Por los sedimentos, no es por el agua, es por los sedimentos. Pero para tener el agua tenemos que ir cada año limpiando ciertas zonas donde se acolmata, donde se sedimenta. Dicho sea paso, podés cambiar tu música la próxima, porque ya hay música hecha para el Pilcomayo, muy linda música que hicieron los muchachos, música paraguaya, que le da un sentido realmente impresionante, cómo inspira a la gente del Pilcomayo. Los chaqueños, hoy en día, no somos noticia, Gerardo, por el Pilcomayo, no somos noticia, porque si el agua no entraba, te quiero ver las tapas de los diarios, los yacarés muertos, esto, lo otro. Pero hoy incluso toda la zona ganadera la cuenca. La cuenca del Pilcomayo hoy está no tiene pastura prácticamente, pero tienen agua, y tienen agua del Pilcomayo. Me envió fotos un ganadero que está sobre la Transchaco, ahora que en su estancia, a través del Monte Lindo, donde fluye el agua del Pilcomayo, nunca en una sequía como esta, y estaba transitando con su bote en su propia estancia porque había agua. Le llegó. Y está llegando hasta el río Paraguay, hoy ya llegó al río Paraguay, el agua del Pilcomayo a través del Monte Lindo hasta el río Paraguay, y está empezando a regar el estero Patiño como debería ser siempre. Sí, también se ha instalado un sistema de mediciones para tener el comportamiento, y según esto para hacer las intervenciones en los puntos críticos. Y esta semana en el lote 2 ya empezaron las tareas de limpieza de sedimentos, ya se está actuando porque el Pilcomayo cuando se sedimenta por acá, el río busca dónde y se va por otro lado. Entonces las intervenciones se pueden hacer donde ya se desvió el río a otro lado. Queremos ver de llenar lo más posible de agua en la laguna Agropil, que es una laguna emblemática por la cantidad de fauna que le da vida, no solamente yacarés, sino también carpinchos y otras especies del Chaco paraguayo. Entonces, para darle la mayor contención para el tiempo en el cual vamos a tener que limpiar gran parte del cauce del Pilcomayo en el Paraguay. Y estas obras complementarias de muro, puentes, algunos de hormigón el muro armado, Pozo Hondo. Y esta ruta que se abrió de línea 32 a General Díaz. Así mismo es. Y ahí nos mostró el Pilcomayo que bueno, apuntó a un sector donde no se tenía previsto. El río Pilcomayo es así, de repente te viene por un lado, te viene por otro lado, depende de dónde se sedimentó y por dónde va el agua buscando. Entonces ahí vamos a colocar alcantarillas más grandes en ese sector, donde llevó por delante una parte de esa nueva ruta, esa nueva conexión, muy importante para sacar la producción de ese sector del Chaco paraguayo, que está siendo cada vez más agrícola también en esa parte, porque el suelo es muy fértil, pero necesitan de caminos de todo tiempo. Sí, las mediciones son permanentes por eso. Se tiene un sistema que se llama LIDAR, que es un sobrevuelo con un aparato que nos va midiendo exactamente cuál es el nivel, la cota de los sedimentos, dónde se acolmató, dónde tenemos que ir limpiando. Entonces se hace un trabajo con mediciones profesionales a través de helicóptero y esa tecnología que nos dice exactamente dónde tenemos que intervenir y cuántos metros cúbicos, medirlo bien para que realmente eso sea una inversión bien hecha por el Estado paraguayo. Todos los años se tiene que trabajar y trabajar en época correspondiente. Este es el momento en el cual ya intervenimos para terminar los trabajos antes de fin de año, para que cuando vengan las riadas la infraestructura esté lista, esté trabajada.
para que esa agua pueda fluir correctamente. Sí. Ministro, háblenos de la importancia de la apertura de esa picada en la zona de frontera, límite con Bolivia, de los hitos 4, 5, 6, 7, Cerro Cabrera, ahí la zona de Sargento Rodríguez, a Palmar de las Islas, porque eso históricamente estuvo casi cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener esa picada allí? Paraguay tenía ya habilitada la picada desde el hito 1 en Esmeralda, que es Pozo Hondo, hasta el hito 5, Cerro Coronel Cabrera, hasta el vértice del mapa paraguayo ahí arriba. Ese tramo es casi 400 kilómetros. ¿Eso ya se tenía? Eso ya se tenía abierto, pero ustedes saben cómo es el Chaco, si no se limpia, en 1 o 2 años crece la maleza y eso se vuelve a cerrar. Se volvió a hacer un mantenimiento de limpieza cuneteada con motoniveladoras y también el 14 de agosto del año 2018, un día antes de asumir el presidente Mario Abdo Benítez, estuvimos en reunión porque vino Evo Morales para la asunción del presidente. Me tocó hablar con él y su canciller en ese momento y ahí definimos avanzar con este proyecto de hacer todo lo que está en los libros del arbitraje después de la Guerra del Chaco, definiendo claramente los límites, entonces abrir el resto de la frontera Paraguay-Bolivia a través de una picada de 8 metros de ancho, en la cual 4 metros son en Bolivia, 4 metros en Paraguay, el eje está en el medio, y eso cunetear también con motoniveladoras como para que haya un camino de transitabilidad, vigilancia mutua entre los dos ejércitos. Seguridad nacional y que nunca más se debata la frontera entre Paraguay y Bolivia. Pero Peao y Menemonte ve la estancia Ojasá, 15 metros, 30 metros, la alambrada a motolado, o si no del otro lado, autolado. Esas cosas nos encontramos al hacer esta línea de frontera, ¿verdad? Frontera seca. Ahora es una frontera que tiene una picada y la ley establece que de ahí tienen que ser por lo menos 50 metros cada lado la distancia de la alambrada de las respectivas estancias. El otro es una zona de seguridad fronteriza. Entonces va a ser patrullaje de ambos ejércitos y hoy en día, le digo a los chaqueños que les gusta recorrer, es un lugar ideal para ir a conocer nuevas zonas del Chaco y recorrer. Estos días me mandaron fotos que se fue un grupo, subió por Gavino Mendoza a Cerro Coronel Cabrera, esa distancia es 1 hora, y de Cerro Coronel Cabrera se bordea el cerro porque no puede subir al hito por la elevación, se bordea y luego se retoma la línea de frontera y ese tramo hicieron en 4 a 5 horas de Cerro Coronel Cabrera hasta Palmar de las Islas. Un lindo recorrido histórico, casi nunca hubo un ser humano ahí y respetando la naturaleza, cuidando, es un lindo desafío recorrer y conocer ese cerro, el más elevado que tenemos en Chaco paraguayo. Totalmente. Bueno, en el siguiente bloque vamos y eso vamos a seguir, te quiero decir más, vamos a seguir ¿hasta dónde? Hasta llegar al Río Negro que divide naturalmente los últimos 70 kilómetros. Después de Choboreca. Después de Choboreca hasta donde está el Río Negro, que es el límite natural en la zona de Bahía Negra. Pero sale al Pantanal. Sale al Pantanal. Ya. En el siguiente bloque, ya el último bloque, el ministro Vince nos va a hablar de varios otros proyectos más, como la Ruta de la Leche, Ruta Eñe, Ruta 12 y otros tramos troncales como Picada Jordán, que también están pendientes. Nosotros vamos a una pausa y estamos de vuelta. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin.
De vuelta aquí en A Paso Firme con el doctor Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, ya hablamos de varios proyectos, trabajos realizados, pero hay otros que están pendientes, doctor. La Ruta de la Leche, la Ruta Eñe, Ruta 12. Ruta de la Leche, el préstamo se llama Corredores Agroindustriales, incluye 2 tramos, la Ruta de la Leche y una ruta en San Pedro, que va a unir desde Villa Rosario, pasando por Puerto Mbopicua, Volendam, va hasta San Pablo, cruza el río, hasta unir con la Ruta 11 que va a San Pedro del Guamandillo. Entonces tenemos una parte del préstamo es para la Ruta de la Leche, desde Cruce Pioneros, pasando por Lolita hasta Para Todo, luego pasando hacia la Picada Jordán, que realmente se llama Teniente Hernán Velilla, esa ruta. Hasta ahí va el asfaltado y algunas conexiones como con Santa Cecilia y otras. Y la conexión desde la salida de eso por Teniente Velilla hasta Avalo Sánchez y la conexión de Para Todo hasta Cruce Douglas, ya se hace un trabajo de terraplenado y de elevación de esa ruta para que sea una ruta de todo tiempo, con el objetivo que más adelante podamos asfaltar también esa llegada hacia la ruta conocida como General Díaz. Ese préstamo ya está firmado entre el Estado paraguayo y el BID. Faltan los últimos procesos para que el Ministerio de Hacienda envíe al Congreso para su aprobación. La cooperativa Chortitzer hizo la inversión de hacer los diseños de esa obra. Nosotros tenemos los diseños listos. Entonces, una vez que está con mesa de entrada en el Congreso, nosotros ya vamos a llamar a licitación ad referéndum de préstamo. Lo vamos a dividir en 3 lotes de trabajo a los efectos de que, así como en la Transchaco, 3 diferentes empresas en simultáneo puedan trabajar y hacer rápido esa obra. Ruta 12, Brugués, Bajo Chaco. Ruta 12, desde Chacoí hasta General Brugués, son 162 kilómetros. A principio queríamos hacer con llave en mano, el Ministerio de Hacienda nos dijo es demasiado caro así. El BID está con su última misión ya en el país esta semana y esperamos que fines de agosto, principios de septiembre, se apruebe en el directorio del BID ese préstamo y el diseño ya lo tenemos listo para llamar a licitación. Esperamos antes de fin de año poder llamar a licitación el primer tramo de la Ruta 12 desde Chacoí hasta General Brugués. Sí. Doctor, hasta acá vemos un buen avance, un desarrollo, se dan los proyectos, pero yo quería preguntarle qué adversidad hay para sortear. Y a veces una adversidad, un impensable como la pandemia que se presentó ahora, el clima, otras adversidades, o será que hay otras adversidades que enfrentar como aquello que se dice gente que pone palo en la rueda? Y siempre hay obstáculos, no hay ninguna obra que sale exactamente como estaba planificada, porque en el camino la burocracia pública es muy dura, todos los días gestiones, trámites como para que se destrabe en otras instituciones o en la nuestra, y así sucesivamente. La pandemia que nos trajo, que por ejemplo la justicia estaba parada, cuando la justicia está parada, registro público no funciona. Cuando registro público no funciona, ningún consorcio puede tener su documento de consorcio. Entonces no puede firmar contrato porque no tiene el documento de ser consorcio, no puede hacer su RUC porque está parado. Entonces, sí, la pandemia tuvo algunos efectos colaterales que perjudicaron algunos avances, pero no en la dinámica de las obras en sí, donde aplicando el protocolo sanitario, que lo trabajamos juntos con el Ministerio de Salud, hasta hoy podemos decir no tenemos ningún contagiado en las obras públicas. La gente se acostumbró a lavarse las manos, a higienizarse, a usar el alcohol, distanciamiento social. De hecho, en las obras públicas mayormente la gente está trabajando en una distancia física del otro, usar el tapabocas al estar cerca de las personas, no compartir el tereré. Eso tal vez la lucha más dura que tuvimos fue esa. Lo más difícil. De costumbre, parece que compartimos ahí la tereré, ¿verdad? La cultura. Entonces, cada uno con su guampa, podemos compartir el termo, pero no la guampa, ¿verdad? Y la bombilla. Ministro, sus palabras finales en el sentido de que lo que vemos, lo que tenemos, lo que ya tenemos y lo que se ve venir en unos años más, el desarrollo y la transformación del Chaco a través de todas estas vías. Tal vez dejamos de mencionar el puente Asunción-Chacoí, que es el primer puente que va a tener realmente Asunción, porque el otro está en Roque Alonso, ¿verdad? Y va a ser la conexión, ya está en marcha la obra. Esta semana que viene seguramente vamos a tener la colocación de la piedra angular del nuevo puente, que ya está
haciéndose la limpieza y en los próximos días se empieza con el refulado de lo que va a ser el terraplén del acceso hacia el puente desde la ruta que va de Falcón a Remanso. O sea, eso ya tiene orden No, de... ya tiene orden de inicio, ya están trabajando, ya nos entregaron el diseño final de obra, que lo estamos evaluando de lo que va a ser el puente en sí. El Chaco en estos años que nos toca estar trabajando en el gobierno tiene una inversión aproximada de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en inversión. Es una inversión nunca dada antes. Hasta ahora el Chaco, la única inversión de ruta de todo tiempo era la ruta Transchaco. Y luego nos olvidamos también de mencionar la ruta Presidente Franco, que es desde Pozo Colorado a Concepción. ¿Y eso se la va ruta a quinta. reparar? Sí, ¿Cuándo? ya se adjudicó, los campamentos se están instalando, están presentando los diseños finales de obra que en los próximos días vamos a revisar. Yo espero que en el mes de julio, por lo menos el tramo que empieza de Pozo Colorado y el tramo que empieza desde Concepción, el lote 1 y el 3 ya estén en obras. Con el lote 2 tenemos algunos inconvenientes todavía con los avances, pero esperamos destrabar en breve. Así que eso en este año 2020 van a empezar a full a reconstruir también esa ruta. Ya, entonces la gente, la ciudadanía, la población, los gobiernos locales, municipios, gobernaciones, comunidades indígenas, empresarios, debemos todos prepararnos para recibir y afrontar el desafío que se viene. El Chaco tiene un antes y un después de esto. Cuando se invierte en el Chaco para que tenga agua, que tenga energía eléctrica y acceso de camino con todo tiempo, el resto lo hace la población. Y hay que prepararse para un gran crecimiento poblacional y de muchas otras actividades que se van a dar en el Chaco paraguayo en el futuro. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Gerardo, a la teleaudiencia, un privilegio compartir con ustedes. Igualmente. A la audiencia, muchas gracias, ha sido un gusto. Esto ha sido una edición, un capítulo más de A Paso Firme. Buenas noches. Este programa fue presentado por Inverfin.